Buenas noches, mi nombre es Elizabeth Franco, hubo aquí un error técnico. Muchísimas gracias de parte de Jivamukti por justamente por el tema, ¿no? Por la aceptación de ustedes y por haber escogido ese tema. Hemos recibido muchos mensajes y la verdad estoy sumamente agradecida por la apertura que ha habido en este nuevo reto hacia la ruta del crecimiento del ser. Bueno, hoy vamos a hablar sobre lo que es la aceptación, es la que ganó entre aceptación y apertura. Vamos a hablar sobre la aceptación y la verdad es que es un tema que me ha llegado mucho y que me ha movido mucho porque justamente creo yo que parte todo esto de la sincronía, ¿no? Hace algunos meses tuve que pasar por un evento muy fuerte y que justamente en donde tuve que poner en práctica y sobre todo aplicar lo que es la aceptación. Entonces considero que no voy a hablar solamente desde lo que he leído, desde lo que he aprendido, desde lo que me han enseñado, sino también desde lo que he podido vivir en experiencia propia, ¿no? Y en carne propia y poder aquí entregar mi contingente acerca de este tema. Quiero agradecer también a las personas que nos hicieron algunas recomendaciones, así que los vamos a tomar en cuenta sobre esos temas de los que desean que vamos a hablar, de los que quieren que nosotros hablemos. Bueno, centrándonos en la aceptación. ¿Qué es la aceptación? La aceptación no es otra cosa que ese punto de partida, ¿no? Es justamente como me escribían algunas personas, ¿cómo hago para esta situación difícil por la que estoy transitando? ¿Cómo hago para poder aceptar? Incluso en algún momento me dijeron, ¿cómo hago para poder aguantar y para poder soportar el vivir con alguien de esta forma y que tiene estas características? Bueno, y así un sinnúmero de mensajes, pero antes de entrar en lo que es el contenido como tal, ya que para mí es un reto, porque es como es ponerle un contexto a todo lo que abarca la palabra aceptación, a todo lo que significa y a todo lo que implica, sí me gustaría que vayamos un poquito más. Para mí, la aceptación es la llave de la espiritualidad. Es, es esa medicina que te cura el cuerpo y que te cura el alma, porque estamos hablando de que esas heridas internas que hay y que esas heridas que podemos tener afuera como enfermedades, como cicatrices, como dolencias, solamente la aceptación me va a permitir sanarlas. Partamos de algo, la aceptación no es un acto. Muy a menudo yo digo, ¿qué es lo que tengo que hacer para cambiar? ¿Qué es lo que tengo que hacer para mejorar esto? Decídelo. Y digo, ponlo en acción. Pero la aceptación no es un acto. La aceptación es una actitud existencial que cada ser pone en marcha sobre las diferentes situaciones o realidades de su vida. Pero como dije hace un momento, antes de entrar en lo que es aceptación como tal, para que yo pueda concebir la aceptación en mi vida, primero tengo que ser consciente que hay una no aceptación. ¿Cuál es esa no aceptación? Hay dos tipos de no aceptaciones. Hay la no aceptación pasiva y hay la no aceptación activa. Y yo quiero que juntos, los que estamos aquí y los que se vayan uniendo dentro de un momento, que juntos nos demos cuenta cómo de la aceptación y de la no aceptación se despliega R's, lo que en algunas charlas he venido diciendo, las R's que causan mucho daño interno y mucho daño externo en cuestión de relaciones y en la cuestión del diario vivir. La no aceptación pasiva, cuando viene cargada de forma masculina, trae mucho resentimiento. Y la no aceptación pasiva, cuando tiene una carga femenina, trae mucha resignación. Eso es hablando desde la no aceptación pasiva, porque para que haya aceptación, recuerden que primero tiene que haber una no aceptación. La no aceptación activa trae, cuando viene cargado de forma masculina, trae mucha rebeldía. Y cuando viene cargado la no aceptación activa de forma femenina, trae resistencia. Sí, la resistencia. Tenemos las 4 R's. En la pasiva, el resentimiento y la resignación. Y en la activa, la rebeldía y la resistencia. Pero esto de la carga femenina o masculina va más allá de lo que es hombre o mujer.
Aquí estamos hablando de la carga energética como tal. Recuerden que nosotros tenemos nuestro lado femenino y nuestro lado masculino. Entonces, al unirse esta no aceptación pasiva con esta no aceptación activa, lo único que estamos dando lugar es a una nueva R, que es al rechazo de la realidad. Rechazar de forma categórica la realidad que yo estoy viviendo, de forma interna, de forma externa hacia la otra persona o de mi entorno. Entonces, al transitar esa no aceptación, ya sea de forma pasiva o de forma activa, con una carga energética masculina o con una carga energética femenina, lo único que hacemos nosotros es entrar en un rechazo de la realidad, cuando realmente nosotros tendríamos que trabajar con la aceptación. Entonces, primero hablamos de lo que no es la aceptación, que es la no aceptación. Cuando nosotros entramos en la aceptación, se abre otra R, que es la de recibir, que es la de recepción de la realidad, recibir la realidad, el regalo de la realidad. O sea, ¿qué hay detrás realmente de esa situación, de esa circunstancia, de esa persona o de esa relación que está trayendo? Pero para que yo pueda aceptar esa aceptación con esa actitud existencial que yo le puedo poner a mi situación, a lo que está pasando dentro o fuera de mí, hace que yo pueda caminar con mayor conciencia. La aceptación hace que yo parta de un punto. La aceptación es el punto de partida. Y aquí quiero hacer como que una breve diferencia, ¿no? Hacer una diferenciación. Muchas personas, incluso en algún momento de mi vida, yo pensaba que aceptar es resignarse. La aceptación no es resignación, ¿sí? La resignación se podría decir que es el punto de llegada. Hasta aquí llegué, no doy más. Ya, o sea, me va a tocar soportar la situación, me va a tocar aguantar a pesar de, voy a tener que soportar a pesar de, ya no doy más, esto es así. Esa es la resignación, es un punto de llegada, hasta aquí llegué. La aceptación es un punto de partida. Esto es lo que hay, ¿y ahora qué hago? Las cosas son así, ¿y ahora qué digo? Esto es lo que se está presentando. Bueno, ¿y ahora cómo actúo? Es un punto de partida, es un punto en donde me hace responsable de esto que yo estoy sabiendo, de ser consciente de mi realidad, ¿qué hago a partir de este momento? Entonces, es como que si nace la responsabilidad de justamente de ser responsable de cambiar esa realidad que no me está gustando, pero cambiarla desde la parte que a mí me corresponde. Con la aceptación me pone en marcha. La aceptación hace que yo pueda decidir y que esa decisión o que yo pueda decidir desde una respuesta, desde el qué hago, desde el qué digo, desde cómo me muevo, desde hacia dónde me conduzco. Pero esa respuesta tendríamos que verla también de dónde está saliendo. Recuerden que nosotros tenemos dos hemisferios, ¿no? El hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. En el hemisferio izquierdo, que es donde para nosotros funcionar, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo se unen como el símbolo del infinito. Entonces están en perfecta sincronía, están sincronizándose para que haya el equilibrio de las decisiones que yo pueda tomar en función de la realidad que yo estoy recibiendo, de la realidad que yo estoy percibiendo. Pero en el lado izquierdo, en el hemisferio izquierdo del cerebro, se aloja todo lo que es el entendimiento, donde está el ego, está marcado el ego con el entendimiento. Recuerden lo que hablamos en charlas anteriores. El entendimiento parte desde una dualidad. El entendimiento separa, el entendimiento segrega, el entendimiento, como es una dualidad y como es una polaridad, no concibe lo uno sino otro. Entonces, si yo estoy decidiendo solamente desde el ego y si estoy decidiendo solamente desde el entendimiento, si estoy decidiendo solamente desde la mente, entonces yo voy a tomar esa respuesta o ese ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué digo? Desde el juicio, desde la reacción y desde el control, que es lo que hace el ego, ¿no? Emite un juicio porque ya hay un criterio, emite un juicio, reacciona en función de ese juicio y asume el control, pero desde ese juicio y desde esa reacción.
El hemisferio derecho de nuestra cabeza es donde se aloja la conciencia. Entonces, si yo uno esos dos mundos y los sincronizo de forma perfecta, en donde yo permito que todo ese entendimiento baje y lo pueda comprender, la conciencia comprende, no segrega, no separa, la conciencia integra, la conciencia decide libre de juicios y de críticas, no quiere tener el control, la conciencia solamente acepta lo que es, esa es la expansión de la conciencia, es estar presente y aceptar lo que es y realmente ponerme justamente en lo que dije hace un momento, en la doble R, en la recepción de la realidad y recibir la realidad como un regalo que tengo de la realidad. ¿Por qué? Porque justamente eso que me está sucediendo a mí me pone a trabajar activamente. ¿Qué hago? ¿Qué digo? ¿Cómo actúo? ¿Y ahora qué pasa? Pero desde una realidad que yo estoy aceptando. Entonces, una vez aclarado esas partes de cómo nosotros transitamos para llegar a la aceptación, que primero tiene que haber habido una nueva aceptación, una vez aclarado eso, ahora sí vamos a pasar a las tres aristas de la aceptación, ¿no? La aceptación como tal hay de tres formas. La interpersonal, que es la que es hacia adentro, ¿no? Yo he escrito aquí una frase que me gusta mucho, dice, para tocar lo que es la aceptación interpersonal, dejo de resistirme a lo que rechazo de mí porque también soy eso, lo escribió Chandika. Es una frase que me gusta mucho porque durante mucho tiempo nosotros, la gran mayoría, rechazamos eso que también somos. ¿Por qué digo rechazamos eso que también somos? Porque bajo la máscara de nuestro yo profundo descansa oculto y de forma reprimida como una variedad y como una paleta de emociones destructivas o perturbadoras como la ira, la rabia, los celos, la envidia, el odio, la avaricia, bueno, y muchos, etcétera. Entonces, esas partes repudiadas que en algún momento en mi infancia, cuando yo no tenía ni criterio ni discernimiento, algún mayor o alguien que estaba a cargo de mi formación me hizo ver que estaba malo sentirlo. Me hizo ver que estaba mal sentir odio, que estaba mal sentir envidia, que estaba mal sentir rabia, que estaba mal sentir celos. Entonces, yo crezco de esa forma, poniéndome una máscara y asumiendo un personaje en donde oculto y sepulto en lo más profundo eso que en algún momento sentí y que no significa que porque lo sentí he dejado de sentirlo. Por supuesto que voy a seguir sintiéndolo, pero a medida que voy creciendo me hago más exquisito y más sutil, incluso desarrollo una habilidad impresionante para poder esconder de forma muy oculta y muy profunda todas esas emociones perturbadoras que lo conocemos en transpersonal como la sombra. Pero yo también soy eso. Y la única forma de poder transformar eso que yo soy es aceptando lo que yo también soy eso, que yo también en algún momento siento rabia y que tengo que acogerme en lo más profundo en esa emoción y aceptar que también está dentro de mí, interpersonal, transpersonal, hacia adentro, que también hay celos, que también hay rabia, que también hay odio, que también hay coraje, que también hay miedo, que también hay dolor y poderlo coger de forma muy delicada, no como con asco o resistiendo y rechazando eso no soy desde la no aceptación, ya sea pasiva o sea activa, porque entonces significa que yo esa sombra jamás la voy a poder iluminar. La sombra no se la rechaza, la sombra no se la esconde, la sombra se la ilumina y es con la luz de la conciencia, con el hemisferio derecho en sincronía con el hemisferio izquierdo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, si con mi hemisferio derecho yo voy a decidir desde mi conciencia expandida, recuérdense que desde el hemisferio izquierdo voy a percibir esa realidad. Y mi realidad es esta, la que como ser físico estoy viendo. Entonces, así como tengo esa capacidad para poder discernir hacia afuera desde la conciencia y desde esa realidad de percepción, también estos ojitos
mirar hacia adentro y mirar hacia adentro qué es eso que está pasando conmigo, cuáles son esas emociones perturbadoras o esas emociones que me estoy negando a sentir porque en algún momento se me negó sentirlas o porque están catalogadas como malas. Son emociones y tienen que ser tratadas, abordadas y liberadas de la forma más consciente. Pero para que haya un proceso de transformación, mi primer paso es aceptarlo. Esto hay, esto soy yo también. Cuando yo lo acepto, lo integro. Cuando lo integro desde mi amor y desde mi luz, puedo transformarlo. Entonces, esa intolerancia la puedo convertir en tolerancia. Esa impaciencia la convierto en paciencia. Esa rabia la puedo transformar en dulzura, en nobleza, en bondad, pero solamente es aceptando que yo también soy ese vestigio, que yo también soy esa emoción perturbadora. No soñemos despiertos, no vivamos soñando que estamos despiertos como la chispa del día de hoy, ¿sí? Porque si no, entonces vamos a vivir el gran despertar. Como hoy le comentaba a una paciente, no vivimos en el despertar. Cada día tenemos un despertar. Tenemos muchos despertares en nuestra vida. El despertar como tal, que es la iluminación, la han alcanzado Jesús, Buda, Mahoma. Nosotros somos seres físicos y estamos despertando cada día. No nos montemos en este entrenamiento espiritual y que estoy en el despertar No, estamos caminando justamente a poder discernir, para poder estar presentes y hacer presencia desde nuestra conciencia expandida, libre de juicios y de críticas, pero que en algún momento voy a juzgar y voy a criticar y con amor yo me voy a sostener para poderme dar cuenta que otra vez volví a juzgar y volví a criticar. Si yo no me doy cuenta de lo que lo estoy haciendo, no puedo transformarlo. Si yo no me doy cuenta que estoy volviendo nuevamente a juzgarme, a darme palo, a azotarme por tal o cual pensamiento, por tal o cual recurrencia, no voy a poder transformarlo. Al contrario, lo que voy a hacer es recrudecer o exacerbar un karma o una acción negativa que adentro mío lo único que está haciéndome, lo que está haciendo es impidiendo que yo camine con esa conciencia expandida de la que estamos hablando. Entonces, ese sería como que la aceptación interpersonal o transpersonal que tiene que ver conmigo, o sea, con lo que está pasando dentro mío. Hay otro tipo de aceptación y la otra aceptación es la intrapersonal, la aceptación del otro. Cómo es el otro, ¿no? Aceptar con lo que viene, con lo que trae, con lo que ofrece, con lo que es. También traje una frase para citarla. He citado las frases que me gustan, espero que sean de su agrado también. Simone de Beauvoir dice, hay un secreto para vivir feliz con la persona amada y es no intentes cambiarla. A mí me costó muchos años entender esto, pero hoy por hoy puedo decir así con mi corazón inflado que definitivamente tú puedes amar a una persona, cualquiera que sea la relación que tengas, cuando no necesitas cambiarla. O sea, si quieres cambiarla, no amas. Si quieres modificarla, no amas. Si quieres que sea de otra forma, no amas. Si quieres transformarla, no amas. O sea, es perfecto porque lo único que estás haciendo es haciendo que un diseño que es perfecto, tú lo quieras a tu forma, a tu modo, querer transformarlo o querer deformarlo, diría yo. Entonces, ¿cómo comienza esto de la aceptación hacia la otra persona? ¿Cómo la aceptación intrapersonal sería, no la aceptación que voy a dar hacia el otro, la que voy yo a tener hacia el otro? Es justamente el poder comprender. Recuerden, la mente va a separar y la mente es dual y es polarizada. Entonces, la mente va a decir, si tú me quisieras, serías de esta forma. Si me quisieras, no harías esto. Esto que hiciste a mí me hace muy feliz. Si tú te portaras de tal manera, nuestra relación fuera perfecta. Si tú sacaras buenas notas, entonces tú
tú fueras mi hijo preferido o esta familia fuera sumamente feliz. Entonces, ¿qué significa? Que nosotros esperamos tanto del otro, pero tanto del otro, y lo único que está escondido detrás de esa expectativa o de ese deseo de cambio o de ese deseo de transformación del otro, lo único que quiero yo es que el otro termine siendo como yo quiero. Entonces significa que yo no estoy aceptando a esa persona, yo no la estoy aceptando como es. Y eso no significa que yo esté dispuesta a recibir y a receptar algo que a mí me implica autodestrucción, ¿sí? Aceptar significa esto es lo que hay, darme cuenta de lo que hay y desde ahí decidir y elegir. En el caso de otra persona, si esa persona camina o no camina conmigo, si esa persona está o no está conmigo. Es aceptar. Esto es lo que hay, esto es lo que ofrece, no es contra mí. Aceptar significa quitarle ese sesgo personal que nosotros le damos a las personas que hacen algo. Las personas hacen cosas, las personas dicen cosas. Es mi decisión y yo tengo el poder de decidir qué hacer con lo que esas personas dicen y con lo que esas personas hacen y en qué grado me afectan o no en mi vida. Entonces, cuando yo no acepto a alguien como es, más allá de quererla cambiar, más allá de no aceptar, hay algo que no estamos viendo y es que estamos entregándole el poder a esa situación o a esa persona. Estamos entregándole totalmente el poder porque significa que si no eres como yo quiero, entonces yo voy a ser infeliz. Si no te portas como yo te digo, entonces yo voy a ser infeliz. Cuando dejes de hacer esto que en algún momento me hizo feliz, entonces yo voy a ser infeliz. Es que como espero tanto de ti, pero no haces todo lo que yo espero, no llenas todas mis expectativas, yo voy a ser infeliz. En ese momento cedimos totalmente el control. Cedimos el control y cedimos el poder, sobre todo, el poder, porque le estamos endilgando la responsabilidad a otra persona del estado de mi alma. Y el estado de mi alma es mío, es solamente mío. Y es poder tener esa mirada hacia adentro y yo trabajar en el estado de mi alma, alumbrando con mucho amor y sobre todo con mucha humildad y con mucha aceptación eso que yo necesito transformar en mí para poderme caminar mejor, para poder caminar mejor y poder comprender al otro. La aceptación para que pueda otorgar, para que yo le pueda otorgar la aceptación a otra persona, la aceptación tiene que ser primero conmigo. Porque si no, todo lo que yo rechazo de mí me lo va a manifestar la otra persona, me lo va a estar mostrando la otra persona a través de lo que dice, a través de lo que hace, a través de lo que piensa, a través de sus actos, en el trabajo, en la familia, en mi pareja, en la calle. ¿Por qué? Porque eso que yo estoy rechazando de mí, lo estoy proyectando a cada momento. Entonces, la aceptación interpersonal tiene que ver mucho también con esa aceptación intrapersonal. Si yo me acepto y trabajo en mis sombras, entonces cada vez voy a proyectar menos esa sombra en el otro y lo voy a poder amar como es, porque al amar al otro me está dando la oportunidad de amarme a mí. Entonces, tal vez suene como a muy bonito, como a muy fácil, pero justamente es poder tener esta actitud existencial de poder aceptar lo que hay, ¿no? Aceptar y sobre todo aceptar con humildad que lo que hay dentro de mí es un regalo porque me está permitiendo ser mejor, que lo que me está ofreciendo esa otra persona es un regalo. Porque si esa persona me dice no, ese no es una oportunidad de que yo lo haga y que desarrolle mis capacidades y habilidades. Porque si esa persona está tratándome de una forma opresora, si esa persona está tratándome de una forma en donde no me está respetando, me está dando la oportunidad de que yo trabaje en mi autoestima, de que yo trabaje en mi valoración. Pero si yo lo rechazo de forma categórica, no estoy trabajando en mí. Lo único que quiero es que el otro cambie, lo único que quiero es que la persona cambie, que la situación cambie y no estoy dándome la oportunidad de yo poder ejercer cualquier cambio o asumir la responsabilidad de cambio desde la aceptación de lo que hay.
Y otra vez, marquemos la diferencia. Aceptación no es resignación, ¿sí? La aceptación es darme cuenta de la realidad, de lo que el otro ofrece, aceptar lo que hay, aceptar lo que es como una bendición o como una oportunidad de trascender en esta vida, en esta situación, de forma interpersonal, de forma intrapersonal o de forma existencial, siempre y cuando esa aceptación no implique mi autodestrucción. Porque yo te puedo aceptar como tú eres. Tú puedes ser mi mejor amiga y resulta que tienes una dificultad para poder guardar un secreto. Yo te acepto como tú eres, pero mi forma de aceptarte como eres no significa que voy a querer que tú cambies y que seas reservada, no. Yo voy a tener que tomar las reservas del caso sin necesidad de cambiarte. Entonces significa que yo no voy a dejar de amarte porque tú cuentas todo. Lo que hago es que te sigo amando, pero ya guardo mis reservas. Te cuento lo que yo considero que tú tendrías que saber o lo que medianamente yo podría contarte. Y eso no significa que te estoy ocultando algo, que te estoy mintiendo, que te estoy engañando, que ya no te quiero, sino que simplemente eso es lo que tú me ofreces. Ok, mi amor yo lo pongo por encima de todo eso y te acepto como eres, sin que eso implique autodestrucción en mi vida. Entonces, también es muy importante como que ir aclarando esos puntos. Y en cuanto a la aceptación de la realidad, también he traído una frase que me gusta mucho y es, si tienes remedio, ¿para qué te quejas? Y si no lo tienen, ¿por qué te quejas? Eso lo dijo Henry Ford. Esta frase me suena mucho porque no sé si ustedes se recuerdan que en el 2012, si mal no recuerdo, dijeron que el 22 de diciembre o 23 de diciembre se iba a acabar el mundo. Entonces, recuerdo mucho que yo recibí una llamada de teléfono de una persona que viene aquí, que viene del centro, y me dijo así, de mañana me llamó y me dice, Elizabeth, estoy preocupada, y todavía me lo dice de forma irónica, ¿no? Me dice, tú que sabes todo y lo que no sabes que te lo inventas, dime qué va a pasar y qué hacemos ahora que se termina el mundo, o sea, dame algún tips, ¿qué hago? O sea, no sé qué hacer. Y yo le digo, a ver, ¿qué pasa si se termina el mundo el 23? No me acuerdo realmente si era el 22 o el 23. ¿Qué pasa si se termina el mundo el 23? Lo que yo te diga que hagas, ¿va a funcionar? Entonces me dice, no, porque igual se va a acabar, ¿verdad? Me dice, sí, ok. ¿Y si el mundo se acaba? ¿Y si el mundo no se acaba? Lo que yo te diga que vas a hacer, igual te va a funcionar o no te va a funcionar. O sea, si se acaba, se acaba. Y si no se acaba, no se acaba. Lo que yo te diga que tú hagas no va a marcar la diferencia. Y si se acaba, por lo menos entonces creo que era 18. Estos días que te faltan simplemente, lo único que yo te podría decir es que actúes con conciencia para que si tú crees en la reencarnación, entonces vayas en un estado de mayor conciencia. Y bueno, ahí nos reímos y todo, pero eso me hizo recordar, ¿no? O sea, si tiene remedio, ¿para qué me quejo o para qué me preocupo? Y si no lo tienen, ¿para qué me quejo, para qué me preocupo? Hay una diferencia muy grande entre desahogarse y quejarse. Una cosa es botar todo lo que hay adentro, todo lo que me pesa, todo lo que me carga, todo lo que yo llevo ahí como una maletita, ¿no? Y decir, esto hay, ¿no? Esto es lo que hay, esto es lo que es, esto es lo que me está molestando, esto es lo que me está atormentando. Pero otra cosa es, me pasa esto y me pasa lo otro y a mí siempre me pasa lo mismo y por qué yo no sé, y no sé por qué me pasa lo mismo y siempre me sucede esto y cada vez que hago esto me sucede lo otro. Eso ya es una queja porque entonces si me está pasando lo mismo significa que yo estoy eligiendo lo mismo. Si me está ocurriendo lo mismo, entonces significa que yo sigo haciendo lo mismo. Es que todas las personas son iguales. No, yo no creo que todas las personas sean iguales. Yo creo que tú estás escogiendo el mismo tipo de persona que te está trayendo la misma situación como un mismo resultado. Entonces, más fácil es culpar a la vida que hacer los cambios necesarios que tú tengas que hacer. Entonces, ¿por qué hago como esta entrada? Es porque las cosas son como son y como están, ¿no? Cada uno está donde tiene que estar, está con quien tiene que estar porque es parte de un proceso y de un aprendizaje. En eso consiste la aceptación.
La aceptación es que en esto que estoy viviendo, con esta persona que estoy viviendo, en esta circunstancia que estoy viviendo, realmente a mí me está dando la bendición de que yo pueda aprender, trascender, evolucionar, crecer, sanar, saldar alguna deuda emocional. Siempre hay un aprendizaje para mí y para el otro. El aprendizaje, el aprendizaje, la lección de vida es de ida y vuelta. No es solamente para una persona. Entonces, la realidad, aceptar la realidad como es, como lo que hay, porque si no, entonces no vamos a poder tener esa recepción de la realidad de una forma clara, sino que la vamos a tener desde la queja, desde la victimización. No vamos a poder estar en esa posición de recepción, sino que vamos a vivir siempre en un rechazo de la realidad, y eso nos aleja de la receptividad de la realidad. Eso hace que nosotros no recibamos el regalo de la realidad. Entonces, y muchas personas me van a decir, bueno, pero si mi realidad es una desgracia, ¿cómo pretendes que yo la acepte? Con conciencia. Esa realidad la puedes transformar con la aceptación. Si tú luchas de forma categórica, simplemente haciendo que esa realidad desaparezca y no trabajas activamente en transformarla, y sobre todo en cambiarla, pero desde adentro, desde lo que tú estás proyectando, desde lo que tiene que ver contigo, o sea, de qué manera tú contribuiste para que esa situación se dé. Porque hay algo que yo me repito constantemente, ¿no? Y me la repito muchas veces. Todos los seres tenemos en nuestra vida todo lo que hemos en algún momento permitido y concebido. Y necesitamos transitarla con conciencia. Si nosotros no transitamos con conciencia eso que yo de alguna manera he concebido y he permitido en mi vida, ya sea desde los 4 estadios, de pensamiento, de palabra, de acción y de sentimiento. En algún momento yo tengo que haber contribuido activamente para que eso esté sucediendo en mi vida. Entonces, ¿qué significa? Que parte de aceptar la realidad es aceptar que yo contribuí con eso, de una u otra forma, de forma consciente o de forma inconsciente. Yo he contribuido con esa realidad, entonces esa realidad no va a cambiar simplemente con un rechazo o con una queja de lo que me está ocurriendo, sino con la bendición que la vida, Dios, el universo me está dando de que yo esta vez lo haga de una forma distinta. Eso es la aceptación. La aceptación va más allá el de decir, ok, esto es lo que hay. No, es asumir la responsabilidad de que si me gusta lo mejoro y si no me gusta lo transformo, pero lo transformo desde mí, desde adentro, desde lo que me toca, desde la parte que a mí me toca. Entonces, yo los invito realmente a que hagamos una revisión hacia adentro, hacia eso que no estamos aceptando de nosotros, hacia eso que no acepto del otro y hacia eso que no estoy aceptando de esta realidad galopante que si bien es cierto, cada día va muy a prisa y no nos permite caminar con conciencia, ni nos permite estar presentes, ni vivir en plena, no nos permite vivir como esa conciencia testigo en la plenitud de la hora. Entonces, más allá de estas palabras bonitas, yo los invito y yo los emplazo a que vivamos desde la aceptación, pero primero haciendo conciencia desde qué no aceptación estamos, desde qué carga energética de no aceptación estamos, desde esa pasividad de no aceptación o desde esa actividad de no aceptación estamos, para que desde ahí nosotros podamos salir del rechazo activo en el que estamos o del rechazo pasivo en el que estamos y pasemos a la recepción, ¿no? A recepción, a recibir ese regalo que la realidad me está ofreciendo como una oportunidad para que yo cambie, para que yo me transforme, para que yo me convierta en una mejor persona y sobre todo para que yo aprenda la lección de vida que me está dando esa persona, esa situación, esa relación, ese trabajo. Entonces, eso es lo que, la verdad es con lo que yo puedo contribuir el día de hoy. Realmente ha sido un reto el poder tener contenido esta palabra. Es muy grande,
Hay muchas cosas que nosotros podríamos explicar aquí y nos podríamos quedar incluso toda la noche, pero respetando sus horarios, respetando sus actividades. Sí me gustaría, si es que las personas que nos están viendo tienen alguna pregunta, tienen alguna consulta, si quisieran a saber sobre algo puntual en relación al tema que estamos tratando, estoy aquí dispuesta para poder responderla dentro de lo que cabe y dentro de mis posibilidades también. No sé si hay alguien que tenga una pregunta, si alguien quiera realizar una pregunta o si hay algo que no fui lo suficientemente clara o explícita, yo podría volver a repetirlo sin ningún inconveniente. Bueno, no hay reacciones, pero sí nos están viendo, entonces, bueno, podrían dejar sus preguntas aquí, escribirnos por interno como lo han hecho. Estoy sumamente agradecida por la aceptación que nosotros hemos traído, valga la redundancia, y aquí hemos de estar todos los martes y los miércoles en la ruta de crecimiento del ser. Aquí su servidora, Elizabeth Franco, hablando sobre el tema de la aceptación. Me gustaría muchísimo que cualquier duda que ustedes tengan nos puedan escribir o nos puedan llamar al Centro Holístico Jivamukti, a nuestros teléfonos que están en pantalla, o escribirnos a nuestro correo electrónico. Elizabeth Chango, que es mi compañera, y aquí Elizabeth Franco presente, estamos muy, pero muy abiertas y con total apertura para poder contestar cada una de sus preguntas. El tema de mañana es independencia. Entonces, los invito aquí a esta misma hora, a las 8 de la noche, por el canal de VLive, para que vean esta charla en vivo, estas conferencias gratuitas que las vamos a tener durante todo el mes de noviembre. La próxima semana también vamos a estar haciendo un monitoreo y una encuesta sobre los temas que ustedes deseen que vayamos a tratar o que quieren que nosotros tratemos. Muchísimas gracias por estar. Una vez más, se despide Elizabeth y un abrazo muy fuerte desde Jivamukti. Gracias.